Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 7 de Love Síndrome Te aburriste de mí, basados en el libro. Brick se dio cuenta de que él también añoraba a Day. Brick le devuelve el beso a Day haciendo que Day alivie la violencia. El hormigueo de la punta de su lengua hizo que Brick se sintiera como si estuviera flotando. Los ojos de Day todavía tenían un toque de ira. Brick miró a Day con ojos temblorosos. Sus hermosos dientes mordieron su labio inferior ligeramente rojo. ¿Podemos ir a hablar afuera?, preguntó en un tono sombrío. Day respiró hondo antes de girar para abrir la puerta del baño y agarrar la muñeca de Brick para seguirlo. Brick saludó una voz sorprendida cuando Peach, Han y Tom caminaron para tomar una ducha y de repente vieron a Brick y otro joven saliendo del mismo baño. Day miró a los tres jóvenes en silencio, junto con sacar el brazo de Brick para seguir caminando con indiferencia. Un poco de Brick sabiendo que los tres deben haberse visto a sí mismos y a Day saliendo juntos de la ducha. «¿Vendrás con nosotros?», gritó la voz de Peach, mientras Brick tenía que pasar solo. Brick sintió una compresión más fuerte en su muñeca cuando Peach preguntó. Hablamos más tarde, fue la única respuesta antes de ser arrebatado por Day para caminar rápido. Day, reduce la velocidad, advirtió Brick, pero apresuró su pie. Day sacó a Brick y caminó hacia el sitio de la tienda. Day sacó a Brick y caminó hacia Girl, que estaba armando una carpa con Nye, que no está lejos de la tienda de Brick. No es divertido viajar solo, dijo Girl con una sonrisa, pero Brick aún no podía sonreír, aunque le alegró de ver a Day siguiéndolo a sí mismo aquí. ¿Dónde están las llaves de tu auto?, preguntó Day volviéndose hacia Brick, con una voz como si alguien estuviera hipnotizando algo. Brick apuntando a su propia tienda. Day sacó a Brick y caminó hacia la tienda. «Saca las llaves del auto», ordenó Day nuevamente. «¿A dónde vas?», preguntó rápidamente. «Hablemos en el auto», repite Day antes de soltar a Brick. Brick entró y tomó las llaves del auto que tenía en el bolsillo. Entonces sale y envíaselo a Day. PJ tiene una buena charla con Brick, advirtió Nye cuando supo que su hermano mayor personalmente llevaría a Brick a hablar en el auto. Day no respondió, pero lleva a Brick al coche de Brick. Luego dejé que Brick se asiente en el asiento al lado del conductor. Day estaba sentado en el asiento del conductor. Cierra la puerta del coche, pero gira la llave para que funcione el aire acondicionado del auto. La sensación de un dolor agudo en la cabeza volvió a aparecer. Day está poco por delante. Además de sentirse muy familiarizado con el evento ahora, Day sintió que se había acordado de algo con Brick en el auto, que el coche estaba aparcado en esta cascada, pero Day no podía recordar todos los detalles. Brick llamó a Day en voz baja porque vio que Day había estado en silencio por un rato. «¿Cansado de cuidarme, no?», preguntó Day en voz baja, cuando es capaz de reprimir el dolor de su propia cabeza. Brick inmediatamente negó con la cabeza. «No puedes soportar a una persona amnésica como yo, ¿verdad?», preguntó Day en un tono doloroso. Brick pudo percibir los sentimientos de Day por el tono de su voz. «No, nunca me aburro de ti», dijo Brick con voz temblorosa. «¿No estás aburrido? ¿Por qué me dejaste?», dijo Day nuevamente. «No dejé a Day, no pienses así», confirmó Brick sus acciones. Day seguía mirando fijamente a Brick. «Pero te escapaste de mí», dijo Day de nuevo. «Sí, me escapé de ti», admitió Brick. Day miró a Brick como si necesitara más explicaciones. «Y si te acuerdas, deberías saber por qué tuve que huir de ti», dijo de alguna manera. Day es todavía un poco porque recuerda bien que antes de que Brick escapara le dio una bofetada en la cara.